La Biblia está llena de acontecimientos reales que forman parte de nuestra historia. Pero la Biblia es mucho más que historia. Es el registro de la interacción de Dios con la raza humana. Conquistados por las tropas. Unámonos al profesor Benjamin Baker, quien dirige el curso Sinopsis del Antiguo Testamento 2, dándonos una vista panorámica desde Job hasta el libro de Malaquías. Hola mi amigo, bienvenido a un estudio sobre las vidas de dos profetas que ministraron en tiempos muy difíciles, Habacuc y Daniel. Ambos escribían de una forma muy gráfica y por eso hemos tratado de colocar algunas esculturas sobre el escenario. Habacuc refiere a la velocidad de los jinetes caldeos montados en caballos árabes. Menciona la estrategia militar de aquel entonces, que usaba los escombros de las ruinas para levantar una rampa de sitio contra el muro de la ciudad para poder tomarla. Además, mofa de los dioses falsos que simplemente son esculpidos por algún hombre. Por supuesto, todos saben la historia de la visión que tuvo Nabucodonosor en capítulo 2. La imagen de 4 diferentes metales. El león era uno de los símbolos de Babilonia, y creo que al verlo usted pensará inmediatamente en la experiencia de Daniel en el foso de leones, capítulo 6. Aparte del ángel que cerró la boca de los leones, Gabriel, el arcángel, le aparece algunas veces. También me llama mucho la atención que Daniel tuvo en su poder los escritos de Jeremías, y que una parte de las visiones que tuvo y el entendimiento de las mismas fue por medio de la revelación divina ya escrita. Hermanos, nosotros tenemos mucho más de lo que Daniel se podía imaginar. Si nos dedicamos al estudio de la palabra en el Espíritu, creo que Dios nos concederá el entendimiento que necesitamos. Iniciaremos con el libro de Habacuc, porque cronológicamente antecede la vida de Daniel. El profeta Habacuc ministró a Judá en un tiempo en que la nación estaba agonizando. Aunque repetidas veces fue llamada al arrepentimiento, la nación tercamente rehusaba cambiar sus caminos pecaminosos. Habacuc le preguntó a Dios, ¿por cuánto tiempo seguirá esta situación intolerable? Dios le contestó, usaré a Babilonia como una vara para disciplinar a Judá. Aunque quedó perplejo, Habacuc reconoció que el justo en toda generación vivirá por la fe, no por las apariencias. Concluye alabando la sabiduría de Dios a pesar de que no entiende completamente lo que Dios está haciendo. Todos deberíamos aprender esto. ¿Quién escribió el libro? De Habacuc realmente no sabemos mucho. Sabemos que era un profeta de Judá a Judá. Su nombre aparece 2 veces en su libro y luego no vuelve a aparecer en el resto de la Biblia, aunque Pablo y el escritor a los hebreos lo citaron. No menciona su familia ni tampoco su lugar de residencia. Solo se identifica como un profeta. Sin embargo, existen 2 pequeñas claves que nos pueden ayudar a tener una idea de una posible identidad. Existen 2 referencias musicales en capítulo 3 que sugieren que era cantante en el coro del templo y así un levita. Por otra parte, David escribió salmos y no fue levita. Entonces, no es necesario que sea cierta raza para poder escribir música de adoración. Tal vez usted ha leído sobre un llamado Habacuc mencionado en Bel y el dragón. Esta historia también se encuentra en la apócrifa de la Biblia católica, en una sección de Daniel 14. Según la leyenda, Habacuc fue llevado en el espíritu hasta Babilonia para llevar alimentos a Daniel,
que estuvo en el foso de los leones por 6 días sin comida. Es un cuento interesante, pero ficticio. ¿Cuál es el sentido del título? El nombre de Habacuc quiere decir abrazar o abrazador, porque su amor era tan grande para con Dios. Era como si lo estuviera abrazando. Primero lo abraza en la oración y luego lo abraza en la alabanza, cuando entiende que la misma grandeza de Dios puede resolver los dilemas que vemos en cuanto al porqué del mal y sufrimiento, cuando la santidad de Dios es tan grande. En la Septuaginta fue llamado Ambacuc, pero nuestra manera de escribir y pronunciar proviene de la Vulgata. La única diferencia entre el inglés y el español es que en inglés se usa la K en lugar de la C. ¿Cuándo fue escrito el libro? Ya que Habacuc es uno de los profetas menores que no menciona el reinado bajo el cual estaba ministrando, el aspecto cronológico es un poco desafiante. Aún así existen algunas pistas que podemos tomar. La primera es que Dios le revela que son los caldeos y no los asirios quienes vendrán para llevar a cabo la justicia de Dios contra Judá. Aparentemente, la primera invasión de 605 aún no había tomado lugar. Entonces, la fecha tiene que preceder a aquella invasión. Otra pista es que en su libro, Habacuc no menciona a Asiria. Entonces creo que podemos asumir que Nínive ya no existe, porque cayó en 612. Recuerde que la última batalla del imperio asirio fue en Carquemis, en 605, en que la alianza egipcia-asiria fue derrotada por Nabucodonosor. Hacía 4 años Josías había muerto tratando de impedir al faraón Necao en Megiddo. Ahora el rey babilónico vuelve hacia el sur y en el mismo año conquista a Jerusalén. Qué rápido cambió todo en el escenario internacional en poco tiempo. Me hace pensar en nuestros países, cuando menos esperamos, en medio de un tiempo muy próspero. Todo puede llegar a la ruina sin ningún remedio. Dios está en control. ¿Cuánto tiempo abarca el libro? Una pista más es la gran preocupación que tiene Habacuc por las condiciones pésimas, tanto morales como espirituales, que existían durante su ministerio. Menciona varias veces la terrible violencia que existe en Judá. Con esto sabemos que no podría haber sido bajo Josías, cuyo reinado fue bueno. El sucesor de Josías fue el hijo, Joacás, también llamado Salum, pero reinó nada más 3 meses porque fue llevado preso por el faraón hasta Egipto. Jeremías profetizó los eventos diciendo que moriría en sus cadenas, y así fue. Después de Joacás vino su hermano mayor, Joacim, también llamado Eliakim. Los comentaristas están de acuerdo en que Joacim era el rey durante la última parte del ministerio de Habacuc y que no fue un buen tiempo. Jeremías se dirigió al rey de la siguiente manera: mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia y para derramar sangre inocente y para opresión y para hacer agravio. Este es el mismo rey que quemó el primer libro de Jeremías y lo persiguió mucho. Mató a otro profeta llamado Urías e hizo la carga de la gente más difícil con el aumento de los impuestos para poder tener un nuevo palacio. Jeremías profetizó que moriría en deshonra y que nadie lo lamentaría y que se le daría una sepultura de asno. Y así fue en el año 597 a.C. Entonces, por fin, con estas pistas que hacen conexión con el mal reinado de Joacim,
podemos poner una fecha para la duración de Habacuc. Probablemente comenzó su ministerio en el año 622, cuando la ley fue encontrada bajo Josías. Sin embargo, creo que no escribió hasta el año 609 o 607, poco antes de la invasión babilónica. ¿Ministraban otros profetas en el mismo tiempo? Nahum estaba terminando su ministerio y Jeremías estaba en la mitad del suyo. Daniel era un niño viviendo en Jerusalén cuando Habacuc ministraba, pero Daniel no comenzó su ministerio hasta llegar a Babilonia. No sabemos la edad de Habacuc. Si fue joven cuando escribió, no tuvo oportunidad de conocer a Sofonías, pero si ya era anciano, presenta la posibilidad de que lo conoció. ¿A quiénes fue escrito el libro? Los oyentes de Habacuc eran los judíos que vivían bajo el reinado del rey Joacim. Esta generación había visto el cambio del buen rey Josías a los malos de Joacás y Joacim. Los padres de esta generación habían visto la depravación bajo los reyes Manasés y Amón y el cambio que se produjo, el arrepentimiento bajo Josías. Pero ahora parece que los mismos pecados de antes han vuelto. Es una tremenda advertencia contra la apatía de los cristianos que no perciben la condición espiritual en su país. Hermanos, tenemos que llevar la carga de la moral de nuestros países. Deberíamos sentir la angustia que sentía Habacuc por su país. ¿Cuál fue el propósito del escritor? Habacuc llamó atención a la santidad de Dios. Podía ver que la corrupción se había vuelto al nivel malísimo en que estuvo antes de Josías. Quiso dar el último llamado al arrepentimiento antes de la secuencia de 3 invasiones a Jerusalén. También señaló que el país invasor sería el de los caldeos. A pesar de que los caldeos eran peores que los judíos, Dios los iba a usar para realizar el juicio. Además, comunica el consuelo de que en un futuro juicio los caldeos recibirían el castigo que les correspondía. ¿Cuál es el contexto geográfico para los eventos del libro? Ya he tocado en el contexto de la política internacional. Habacuc estaba viviendo de crisis en crisis. Asiria ya había tenido varios siglos como la potencia dominante, pero el viejo imperio babilónico ha podido reincorporarse y ahora se llama el neobabilónico. Seguramente supo de la caída de Nínive en 612 y de la derrota del ejército egipcio en 605 en Carquemis. De una manera u otra, hubiera escuchado las noticias del avance babilónico hacia el sur en el mismo año. ¿De qué se trata el libro? Temas y contenido. Primero, Habacuc habla de la destrucción venidera de Jerusalén y Judá. Segundo, aprende mucho en cuanto a la santidad de Dios. Tercero, recobra un poquito de su ánimo cuando Dios promete que Babilonia también recibirá una destrucción. El libro de Habacuc tiene un punto muy conveniente para su división entre capítulos 2 y 3. Los primeros 2 capítulos se tratan de la perplejidad del profeta y el tercero contiene su alabanza. Su perplejidad es debido a su incapacidad de entender la santidad y la justicia de Dios a la vez. En este respecto, es como Job, que tuvo preguntas para Dios. Pero en Habacuc, Dios contesta una pregunta y luego a la otra. La primera fue, ¿por qué es que Dios no corrige el mal y la injusticia que existe en el mundo? La respuesta fue, ya, muy pronto lo voy a hacer.
Usaré a los babilónicos como una herramienta para cumplir este propósito. La segunda pregunta fue esta: ¿cómo puede un Dios santo usar a una nación que es súper mala para corregir a una nación que es más o menos mala? ¿No es injusto disciplinar a una nación que es relativamente justa por medio de una nación pagana? Dios respondió así: he escogido este plan de acción soberanamente. La persona justa será salva por la fe en Dios, pero ay de los injustos. Este es un principio fundamental del Evangelio. El justo por su fe vivirá. Se trata de nuestra humilde sumisión a la justicia de Dios. En Romanos y en Gálatas, el apóstol Pablo meramente estaba aplicando el principio que le fue revelado a Habacuc. El escritor a los Hebreos recalca también la misma enseñanza de nuestra necesidad de estar en una relación de dependencia en Dios. Un versículo favorito explica todo. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Cambiaremos ahora al estudio del libro de Daniel, que también enseña sobre la justicia de Dios. La situación de Daniel es totalmente diferente a la de Habacuc, pero su Dios es el mismo. Y ambos profetas mostraron su confianza absoluta en aceptar el plan soberano de Dios. Tres de los relatos más famosos de la Biblia salen de Daniel: Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, la escritura en la pared en la fiesta de Belsasar y Daniel en el foso de los leones. Pero más allá de esos relatos, el libro es un misterio para muchos. Se trata de sueños, visiones y las interpretaciones de las mismas que son difíciles para comprender. Es claramente evidente que el mensaje central sobre el poder de Dios y su triunfo final es tan vigente para el día de hoy como estuvo en el día de Daniel. ¿Quién escribió el libro? Daniel es diferente a todos los otros profetas. Es único porque solo él hace hincapié en el futuro de los reinos gentiles. Israel o Judá reciben nada más 12 menciones en comparación a las 201 referencias en Ezequiel y 59 en Oseas. El énfasis de Daniel es sobre los reinos gentiles. Vamos a ver la manera en que Dios lo capacitó precisamente para este ministerio. En primer lugar, era de la nobleza y posiblemente descendiente de algún rey. En segundo lugar, dentro de unos momentos veremos que su nombre revela algo del destino gentil de su ministerio. En el año 603, a la edad de 20 años, Daniel fue elevado a la posición de jefe sobre los sabios. Daniel sirvió bajo 6 reyes babilónicos: Nabucodonosor, Evil-Merodach, Neriglissar, Lavashi-Marduk, Nabonido y Belsasar. Después sirvió bajo 2 reyes, uno medo y el otro persa, Ciro el Grande y Darío el Medo. 71 años en total. Es fascinante pensar que Daniel ya estuvo en la posición de primer ministro cuando tomaron lugar la segunda y la tercera invasión de Jerusalén. Aparentemente no tuvo poder para salvar su ciudad. Hubiera sido difícil servir en esa posición, ¿no es verdad? Felizmente todavía estaba en poder cuando el cautiverio terminó y Zorobabel llevó un remanente otra vez a Jerusalén en 537. También hubiera escuchado reportes de que los cimientos del segundo templo fueron hechos en 536. ¿Cuál es el sentido del título? El nombre Daniel quiere decir Dios es mi juez. ¿Qué nombre más apropiado para un estadista destinado a servir en las cortes de tantos monarcas extranjeros?
Daniel fue llevado en la primera de 3 invasiones babilónicas a Jerusalén en el año 605. Fue seleccionado por su linaje y por su entrenamiento que podría servir los intereses de los opresores. Creemos que tenía más o menos 15 años de edad para esta deportación. Entonces nació en 620 a.C. Ezequiel tuvo la misma edad y vivía en la misma ciudad, pero no fue llevado hasta la segunda deportación en 597. El ministerio de ambos profetas tomó lugar en Babilonia y no en Jerusalén. Es interesante que los mismos nombres de Daniel y Ezequiel los preparó para ser ministros a los gentiles. Ambos tienen el sufijo el, que es el nombre de Dios usado por los gentiles. Esto es muy diferente a los nombres de Isaías y Jeremías, cuyos nombres terminan con el sufijo ya, o sea, Jehová, el nombre hebreo para Dios que les recuerda del pacto de Dios. ¿Cuándo fue escrito el libro? En contra de la opinión de algunos, creo que el libro fue escrito por un solo hombre, el mismo Daniel, viviendo en el exilio. Es muy desafiante tratar de hacer la conexión entre los eventos en la vida de Daniel, en los imperios, las visiones que tuvo y luego poner una fecha con cada evento y visión. Creo que ministró entre 605 y 534 a.C. Sin embargo, por varias diferentes razones, los liberales tratan de poner una fecha más tarde. Simplemente no hay tiempo para dar toda la defensa. ¿Cuánto tiempo abarca el libro? Joacim fue el rey en el tiempo en que Daniel fue llevado cautivo. Fue un vasallo de Egipto por 3 años, esperando que de alguna manera ellos le ayudaran en contra de Babilonia. Pero fue inútil. Vino Nabucodonosor, el hijo del rey Nabopolassar, y después de sitiar la ciudad, Jerusalén cayó en 605. En esta ocasión llevó 10,000 de la clase noble como rehenes, incluyendo a Daniel, a Babilonia. Poco después, Nabopolassar murió y Nabucodonosor tuvo que volver a Babilonia para tomar el trono de su padre. Joacim hizo otra rebelión y esta vez hubo más guerra y Ezequiel fue llevado. En el episodio sobre Jeremías y Lamentaciones he explicado lo que sucedió después. ¿Ministraban otros profetas en el mismo tiempo? El ministerio de Daniel tuvo inicio cuando llegó a Babilonia en 605. Para esta fecha, Habacuc recién había terminado su ministerio y Jeremías ya estaba en la mitad del suyo en Jerusalén. Unos 13 años después, Ezequiel iba a comenzar su ministerio en Babilonia. Ezequiel refirió 3 veces al respeto que tenía para su contemporáneo. Dijo que era un hombre fiel, sabio y justo. ¿A quiénes fue escrito el libro? Para los judíos en cautiverio, como para los que permanecieron en las ruinas de Judá, seguramente les parecía como el fin del mundo, o por lo menos el fin de su nación. Piénselo desde su perspectiva. Ellos no sabían si algún día iban a poder regresar a la tierra. Nunca sucedió así cuando el reino norte fue llevado en cautiverio por los asirios. Entonces pareciera que Dios había roto todos los pactos hechos con Abraham, Isaac y Jacob. Entra Daniel con sus mensajes del propósito de un Dios soberano que levanta los imperios y los destruye. Y viene predicando que el cautiverio es por un tiempo y que luego Dios va a restaurar a los fieles, al remanente fiel. ¡Qué consolación hubieran sentido! Sin embargo, Dios había puesto a Daniel en Babilonia con cierto fin. A los gentiles, Daniel estaba declarando la soberanía de Dios sobre todas las naciones.
Daniel va más allá del plan redentor de Dios y muestra que el récord histórico cabe perfectamente en el plan de Dios para cumplir ciertos propósitos aquí en la tierra y abrir el camino para el reino eterno del Mesías. ¿Cuál fue el propósito del escritor? Creo que el verdadero propósito de Daniel fue primero animar a sus compatriotas expatriados en el exilio para que mantuvieran su fe, para que siguieran los cultos en las sinagogas y para que levantaran su fe para un retorno eventual a la tierra. Además, Daniel escribió para todos los judíos del futuro y para nosotros que somos judíos injertos. El magnífico récord histórico profético siempre nos anima para esperar la segunda venida. ¿Cuál es el contexto geográfico para los eventos del libro? La historia comienza en Jerusalén, pero rápidamente vemos una expansión para incluir todo el imperio babilónico. A lo mejor, en su capacidad de primer ministro en la superpotencia más grande, tuvo oportunidades para viajar a diferentes ciudades. Para realmente apreciar el libro, hay que entender que a partir del capítulo 5 hay un cambio fundamental. Mientras Belsasar estaba profanando las copas de oro traídas del templo en Jerusalén y toda la ciudad estaba embriagada, las tropas medo-persas pudieron desviar las aguas del río Éufrates y pudieron penetrar en la ciudad por debajo del muro en donde el cauce de agua normalmente estaba. En capítulo 8, Daniel se encuentra en otra de las capitales persas, llamada Susa. 100 años después, Esther viviría en el mismo palacio de la provincia de Elam. Daniel tuvo la visión del carnero y el macho cabrío junto al río Ulai, que en realidad es un canal que conectaba los ríos Coaspes y Coprates al norte del río Tigris. También debería aprender todo lo que puede sobre los otros imperios profetizados aquí en el libro: el imperio medo, el persa, el greco y el romano. Todo aquello es una base importante para poder entender cómo será el reino romano revivificado. Las cosas ya están preparadas para que el anticristo lance un gobierno mundial con 10 divisiones. ¿De qué se trata el libro? Temas y contenido. Daniel es llamado el Apocalipsis del Antiguo Testamento por su presentación comprensiva de la historia profética. El lenguaje de Daniel se llama apocalíptico porque presenta las visiones que le llegaban con imágenes simbólicas. Este género de literatura floreció más tarde en el tiempo de los macabeos y sobresalen las profecías de catástrofes cósmicas y significados vagos y difíciles de interpretar. La primera visión no fue de Daniel, sino del rey pagano. Daniel le salvó las vidas a todos los sabios de la corte cuando Dios le concedió la interpretación. Fue de la imagen multimetálica. 50 años más tarde, en el año 553, a la edad de 67 años, Daniel tuvo otra visión complementaria a la del rey, ya difunto. La visión de Daniel fue de 4 bestias, pero el paralelo es casi exacto. La cabeza de oro o el león representan el imperio neobabilónico. El pecho y los brazos de plata en la imagen son iguales al oso en capítulo 7 y el carnero en capítulo 8 y representan el imperio medo-persa. La vientre y los muslos de bronce forman un paralelo con el leopardo de capítulo 7 y el macho cabrío en capítulo 8 y representan el imperio griego.
Después de la muerte de Alejandro Magno en 331, a los 33 años de edad, el imperio se dividió en 4, porque los 4 generales pelearon. Las piernas de hierro se pueden comparar con la bestia horrible y representa el imperio romano. Luego sigue otra, no la quinta, sino una continuación inferior de la cuarta. Los pies y los 10 dedos mezclados con barro en capítulo 7 y los 10 cuernos. Es claramente una extensión de Roma en su forma de gobierno y de su cultura, que básicamente es practicada en la mayoría del mundo hoy día. Es una mezcla de los estilos de gobierno como la democracia y el socialismo que no se adhieren muy bien. En un futuro veremos que el anticristo se apoderará de todo gobierno humano en sus 10 divisiones. Al final viene el Mesías en forma de una piedra cortada de una montaña, que representa el gobierno divino de Dios. Aplasta el anticristo y aplasta toda forma de gobierno inicuo para comenzar su propio gobierno. Otro tema que sale es el de la separación del creyente para Dios. Y por supuesto, Daniel es el mejor ejemplo. Decidió no comer la comida del rey. Decidió orar solamente a Dios y no orar al rey. Por su espíritu de no comprometerse con el mundo, Dios pudo demostrar su poder de varias formas espectaculares. Vamos a terminar con un pensamiento tomado de Daniel 1. La sustitución de los nombres de Daniel y sus amigos no es una simple traducción del hebreo al arameo, sino de un cambio siniestro. El significado del nombre era muy importante para los hebreos. Así como los católicos oficialmente ponen el nombre del niño en el día del bautismo, los hebreos lo hacían en el día de la circuncisión, el 8º día. Ya que los padres no pueden conocer las características de un bebé en 8 días, tuvieron que elegir un nombre que cumpliría en aquel bebé la esperanza y la fe que tenían para el niño. En este sentido, el nombramiento era profético de la actividad divina en aquel hijo. Ahora, los padres de Daniel le pusieron Dios es príncipe o juez, pero Nabucodonosor le puso Beltasar, que Bel proteja su vida. Esto fue un esfuerzo satánico para cambiarle su identidad y de sustituir un Dios pagano por el Dios verdadero. En el hebreo, Ananías es Jehová es misericordioso y fue cambiado a Sadrach, el mandamiento de Aku, cuando este fue el Dios luna. Misael quiere decir quién es lo que Dios es, pero Mesac quiere decir ¿quién es lo que Aku es? Azarías significa a quien Jehová ayuda, pero los paganos quisieron llamarlo Abednego, que significa siervo de Nebo, o sea, el mismo diablo. Nebo o Nabu era el dios principal de los caldeos porque era el hijo de Marduk y presidía sobre las artes, la literatura, las ciencias y la vegetación. Los símbolos de este dios, o mejor dicho, demonio, eran la tableta de arcilla y el estilete para escribir sobre ella. La mayoría de los reyes babilónicos llevaban el nombre como un prefijo al resto del nombre. Por ejemplo, Nabucodonosor realmente es una oración para que este demonio protegiera la familia y posteridad. Los nombres de aquellos jóvenes judíos eran maravillosos nombres, pero cambiados y adulterados para borrar la identidad divina y sustituirle una identidad maligna. Satanás siempre trata de cambiar la manera en que pensamos de nosotros mismos. Si nos puede convencer de que le pertenecemos a Él en lugar de a Dios
ya ha ganado la mitad de la batalla. ¿Cómo batallaron estos muchachos en contra de este sutil ataque a su autoimagen? Vemos que Daniel no recibió su nombre babilónico. En todo el libro es llamado Daniel. Satanás es muy mañoso en la manera en que crea la trampa para cada uno. No comienza con un horno de fuego. Eso viene después. Primero trata de engañarnos y robarnos de las promesas que Dios ha dado para nuestras vidas. Daniel resistió y nosotros también podemos resistir. Dios usó todos los eventos en su vida para un propósito. Fue capturado para que sirviera un rey gentil. Fue escogido según el estándar del rey. Fue probado, pero según el estándar de Dios. Fue aprobado como superior en todos los sentidos. Finalmente, fue usado para magnificar al verdadero Dios. Todo ayudó a bien. Así concluye la lección de hoy. Le invitamos para que nos acompañe la próxima vez cuando el profesor Benjamín Baker continuará con este estudio del Antiguo Testamento 2.